Comparecemos esta mañana, hoy aquí, para presentar la nueva versión del Linux, el llamado Linux 2013, la distribución extremeña de software libre que presenta una clara mejora evolutiva, como vais a poder ver ahora mismo, en programación, en diseño, en compatibilidad con ordenadores de mesa y en lo que los expertos denominan usabilidad. Lo que se ha pretendido es reforzar el Linux mediante la aplicación o la creación de aplicaciones que faciliten al ciudadano la utilización de la firma electrónica, la gestión de ONGs y asociaciones, aplicaciones de accesibilidad y también mejoras para la gestión del escritorio. Todo ello con un objetivo básico y fundamental: hacer más accesible al ciudadano el software libre, facilitar la alfabetización tecnológica y facilitar también al ciudadano, como he señalado, ese uso de las nuevas tecnologías.